¿Cómo sería tu vida si todo lo que conocieras te fuera arrebatado de la noche a la mañana? Esta pregunta resuena en mi mente mientras camino por las frías y sombrías calles de Madrid, un lugar que alguna vez consideré mi hogar, pero que ahora se ha transformado en un laberinto de soledad y desesperación. Mi nombre es Miguel, y la vida que conocía se desmoronó a causa de una serie de eventos que me dejaron sin nada, ni siquiera un techo sobre mi cabeza. En cada esquina, siento el peso de las miradas de los otros sobre mí, una mezcla de indiferencia y desprecio. Pero detrás de esta apariencia de un hombre perdido en las calles, existe una historia que pocos conocen, una revelación que podría cambiarlo todo. Era una mañana común cuando todo comenzó a desmoronarse. Trabajaba como contador en una pequeña empresa, donde soñaba con abrir mi propio negocio algún día. Mi vida estaba llena de planes y esperanzas, hasta que un error cometido por un colega y la posterior quiebra de la empresa transformaron mi mundo en una pesadilla. Sin empleo y sin dinero, intenté de todo para recuperarme, pero la presión de las deudas y la falta de apoyo me llevaron a un estado de desesperación. Lo que no sabía es que esta caída me conduciría a un nuevo camino, aunque doloroso y lleno de desafíos. Las calles son un ambiente hostil, y lo aprendí de la manera más difícil. Cada día es una lucha por encontrar algo para comer o un lugar seguro donde pasar la noche. La soledad es palpable, y la sensación de rechazo me persigue a cada paso. Los otros habitantes de la calle, con sus historias de vida tan diferentes a la mía, ofrecen una conexión extraña, pero aún me siento un intruso en este nuevo mundo. Un hombre llamado Javier, que tiene un modo sarcástico y una visión única de la vida, se convierte en mi amigo inesperado. Nuestras conversaciones profundas, aunque impregnadas de dolor, traen un poco de luz a mis días sombríos. Sin embargo, la realidad de las calles no es nada fácil. Hay momentos en los que la esperanza parece lejana, y la idea de volver a la vida que conocía parece imposible. Un día, mientras buscaba un lugar para refugiarme, conocí a una mujer llamada Sofía. Ella es una artista callejera, llena de vida y creatividad, y su espíritu resiliente me inspira. En nuestras interacciones, percibo que ella también lleva sus propias cicatrices, y eso me hace reflexionar sobre las mías. Lo que antes consideraba un fracaso ahora comienza a transformarse en una oportunidad de renacimiento. La revelación que cambiará todo surge en un momento inesperado. Durante una de esas conversaciones con Sofía, me doy cuenta de que ella reconoce algo en mí que yo mismo había perdido, la pasión. Esa pasión por contar historias, por crear y soñar, que una vez me impulsó a seguir adelante. Los recuerdos de quién era antes de la caída se mezclan con la realidad del presente, y poco a poco, una nueva llama comienza a encenderse dentro de mí. Me doy cuenta de que, a pesar de todas las dificultades, aún hay una oportunidad de empezar de nuevo. A medida que la trama se desarrolla, me veo enfrentando no solo los desafíos de las calles, sino también los fantasmas de mi pasado. Las interacciones con Javier y Sofía revelan capas de vulnerabilidad y fuerza que nunca supe que tenía. Cada conversación, cada risa y cada lágrima compartida se convierten en partes esenciales de mi viaje. Y así, me pregunto, ¿podré transformar este dolor en una nueva historia de superación? La vida en las calles es una lucha constante, pero ahora, con la fuerza de nuevas amistades y el redescubrimiento de mi pasión, veo una luz al final del túnel. Mi corazón, antes pesado por la tristeza, ahora palpita con la esperanza de que una nueva vida me espera. Lo que no sabía es que, al compartir mi historia, podría inspirar a otros, tal vez, incluso a mí mismo. Desperté en un rincón de una plaza, envuelto en una manta rasgada que apenas me protegía del frío cortante de Madrid. La luz de la mañana entraba entre las hojas de los árboles, pero no había calor en su brillo. Miré a mi alrededor y vi rostros que pasaban, cada uno inmerso en sus preocupaciones, sus rutinas. Una ola de desesperación me invadió. ¿Cómo llegué hasta aquí? La pregunta resonaba en mi cabeza como un mantra, mientras intentaba levantarme y seguir adelante. Las calles eran un campo de batalla silencioso, y cada día la lucha se volvía más extenuante. El estómago vacío protestaba y la falta de un lugar seguro para refugiarme se volvía cada vez más angustiante. Javier, mi amigo en circunstancias adversas, se acercaba. Siempre tenía una manera de hacer que las cosas parecieran menos pesadas, aunque fuera por breves momentos.
Su humor ácido y sus historias divertidas me hacían olvidar, aunque solo por instantes, la realidad que vivíamos. Pero hoy había algo diferente en el aire. «¡Ey, Miguel!», gritó, y me volví hacia él. «No vas a creer lo que escuché. Hay una ONG en la ciudad que está ofreciendo comidas y refugio temporal para quienes lo necesiten, tenemos que ir allí». Quería creer que eso podría ser una solución, pero una parte de mí dudaba. El miedo a decepcionarme de nuevo me paralizaba. ¿Qué pasaría si, una vez más, depositaba mi esperanza en algo que podría no funcionar? Pero al mirar a los ojos de Javier, me di cuenta de que él también cargaba con sus propias inseguridades. Había perdido a su familia, y lo que quedaba era un hombre endurecido por la vida, pero que aún mantenía una chispa de esperanza. «Vamos, Miguel. No puedes dejar pasar esta oportunidad». Extendió su mano, y dudé, pero acabé tomándola. El camino hasta la ONG era largo, y cada paso parecía un peso más en mis pies. En el camino, hablamos sobre lo que haríamos si lográramos un refugio. Javier soñaba con abrir un pequeño bar, donde pudiera servir cervezas y contar historias sobre la vida en las calles. Sonreí, pero la idea de tener un futuro aún me parecía lejana. Lo que realmente quería era encontrar la manera de volver a ser quien era antes. Ese contador soñador, lleno de planes. Cuando llegamos a la ONG, el movimiento era intenso. Personas se aglomeraban en la entrada, algunas con expresiones de expectativa, otras de escepticismo. La sensación de comunidad allí era palpable, pero no podía dejar de pensar en las numerosas veces que ya había sido decepcionado. La recepcionista, una mujer de sonrisa cálida, nos acogió con una mirada comprensiva. «Entiendo que puede ser difícil confiar, pero estamos aquí para ayudar», dijo. Mientras ella explicaba los procedimientos, un hombre apareció del fondo, su apariencia desaliñada, pero sus ojos brillaban con una determinación que no había visto en mucho tiempo. Se presentó como Carlos, un ex ingeniero que había perdido todo en un accidente de coche. Comenzó a compartir su historia con un grupo que se formó a nuestro alrededor, y pronto me vi atraído por su narrativa. Hablaba con pasión, señalando que, incluso en las mayores dificultades, siempre hay una lección que aprender. Sentí una conexión inexplicable con Carlos. Era como un faro en medio de la oscuridad. Almohadilla, 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 pero, al mismo tiempo, una voz dentro de mí susurraba que no podía dejarme llevar por promesas vacías. Y, por más que quisiera creer, la realidad de que todo podría desmoronarse de nuevo me mantenía alerta. Después de la reunión, la recepcionista nos ofreció una comida caliente. Mientras masticaba lentamente, me di cuenta de que mi mente estaba llena de pensamientos conflictivos. La comida era una mezcla de sabores que había olvidado. A cada bocado, la esperanza y el miedo luchaban dentro de mí. ¿Sería posible reconstruir mi vida? ¿O solo estaría posponiendo lo inevitable? En los días siguientes, volví a la ONG con Javier y Carlos. Las comidas se convirtieron en una rutina, poco a poco, comencé a abrir mi corazón a las historias de los demás. Sin embargo, la lucha interna continuaba. Los recuerdos de mi antiguo yo, del contador que soñaba en grande, aún estaban presentes, pero ahora venían acompañados de un nuevo entendimiento sobre el dolor y la resiliencia. La amistad con Javier y Carlos se fortalecía, pero también surgían desafíos. Javier, en un momento de desesperación, comenzó a involucrarse con un grupo que prometía dinero fácil, un camino que temía que lo llevara a más problemas. Mientras tanto, mi conexión con Sofía crecía. Ella me animaba a compartir mis historias y a redescubrir mi pasión por la escritura. Pero, ¿y si fracasaba de nuevo? La idea de exponer mis vulnerabilidades hacía que todo fuera aún más complicado. Así, la montaña rusa emocional continuaba. Me preguntaba si realmente podría transformar todo ese dolor en una nueva historia de superación. Mientras miraba los rostros a mi alrededor, me daba cuenta de que, incluso en las dificultades, había un brillo de esperanza. Necesitaba decidir si estaba dispuesto a seguir este camino incierto, arriesgando una vez más lo que quedaba de mí. Las semanas pasaron, y mi rutina en la ONG se convirtió en un puerto seguro en medio de la tormenta. La comida caliente y las conversaciones con Javier,
Carlos y Sofía eran un bálsamo para el alma. Pero, a medida que me sentía más cómodo, comenzaron a surgir otras cuestiones. La vida en las calles no solo era una lucha por abrigo y comida, también era una batalla interna constante. Javier, que antes era mi apoyo, comenzó a alejarse. Estaba obsesionado con la idea de ganar dinero rápido, y sus nuevas amistades empezaron a preocuparme. Una noche, volvió a la ONG con un brillo en los ojos y una historia sobre un trabajo que podría generar mucho dinero. Intenté alertarlo sobre los riesgos, pero estaba decidido. Miguel, no entiendes. Es nuestra oportunidad de salir de esta vida, insistía, con la voz elevada, mientras sentía mi corazón apretarse. Estaba tan consumido por este nuevo sueño que no veía cuánto se estaba alejando de nosotros. Con el tiempo, la presión sobre mí aumentó. Carlos, a pesar de ser una fuente de inspiración, también cargaba con sus propias frustraciones. Se sentía atrapado, incapaz de encontrar trabajo debido a su pasado y a la falta de documentos. A veces, me miraba con una expectativa que no sabía cómo atender. Miguel, podrías escribir sobre nosotros, podrías compartir nuestras historias, decía, y sentía una presión creciente para ser el portador de sus esperanzas. Pero, al mismo tiempo, luchaba por encontrar mi propia voz, envuelto en inseguridades y dudas. Sofía, por otro lado, se convirtió en un ancla en medio del caos. Siempre me animaba a escribir, a transformar mi dolor en palabras. Tienes una historia increíble, Miguel. No tengas miedo de contarla, decía ella, y en sus ojos veía la creencia que no podía tener en mí mismo. En uno de esos días, mientras estábamos solos, me preguntó sobre mi antiguo deseo de ser contador. Dudé, mi voz fallando mientras intentaba explicar cómo ese sueño se sentía tan distante, como un recuerdo de un mundo que ya no existía. Pero aún está dentro de ti, dijo, y algo dentro de mí comenzó a agitarse. ¿Podría realmente encontrar un camino para reiniciar? Sin embargo, las cosas comenzaron a desmoronarse. Javier volvió una noche, claramente alterado, y supe de inmediato que algo estaba mal. Se había involucrado en algo peligroso, y la preocupación se transformó en desesperación cuando me di cuenta de que no estaba solo. Un grupo de hombres lo estaba buscando, y sus miradas eran amenazadoras. Sabía que necesitaba hacer algo, pero el miedo me paralizaba. Mi amigo se estaba hundiendo en un abismo del que tal vez no pudiera salir. La tensión en la ONG aumentaba. Carlos estaba frustrado con la situación de Javier y comenzó a alejarse, resentido por no poder hacer nada. Miguel, necesitas decidir de qué lado estás. No puedo quedarme aquí viendo cómo mi amigo se hunde, me dijo, y su frustración resonó en mí. La amistad que antes era un pilar de apoyo ahora era una fuente de conflicto. Me vi en medio de una tormenta emocional, tratando de equilibrar la lealtad a Javier y la necesidad de proteger a Carlos y a mí mismo. Sofía, al darse cuenta de la tensión, intentó ayudarme. Me animó a escribir sobre lo que estaba sucediendo, a sacar fuera todo el peso que llevaba. A veces, la escritura es la única forma de entender el dolor, dijo. Pero dudaba, temeroso de exponer no solo mi vulnerabilidad, sino también la de Javier. La idea de convertir los desafíos de nuestros días en palabras parecía una traición. En una noche particularmente difícil, decidí confrontar a Javier. Lo encontré en un rincón oscuro de la plaza, rodeado de personas que no conocía. Estaba riendo, pero sus ojos estaban vacíos. Lo que debería haber sido un momento de alegría estaba lleno de sombras. Javier, esto no eres tú. ¿Qué está pasando?, le pregunté, mi voz temblando. Dudó, y entonces, por primera vez, vi el dolor en su mirada. Solo quería salir de esta vida, Miguel. Estoy cansado de luchar. Al escuchar sus palabras, una ola de comprensión y desesperación me golpeó. Yo también estaba cansado, pero no podía dejarlo perderse. Confrontar a Javier fue un paso doloroso, pero necesario. Necesitaba escuchar que aún había esperanza, que había un camino diferente al que estaba eligiendo. Pero, ¿cómo podría convencerlo de eso, si yo mismo luchaba por creer? En el fondo, sabía que estaba en una encrucijada.
Necesitaba decidir si me permitiría creer en la posibilidad de un futuro o si dejaría que la oscuridad me consumiera. La lucha que libraba dentro de mí era tan intensa como las batallas que enfrentaba en las calles. Y así, mientras miraba a Javier, Carlos y Sofía, me di cuenta de que la verdadera superación no solo era encontrar un refugio o una comida caliente. Era enfrentar mis miedos, decidir de qué lado estoy, finalmente, tener el valor de reiniciar, incluso cuando todo parecía perdido. Mientras miraba a Javier, envuelto en risas que no correspondían a la desesperación que sentía, algo dentro de mí se desmoronó. Almohadilla, almohadilla, almohadilla estaba perdido en un mundo que prometía dinero y libertad, pero que, en realidad, era un laberinto oscuro. Sabía que la noche podía terminar en tragedia, y la idea de perder a un amigo me consumía. Era un miedo que no podía ignorar. Decidí que necesitaba actuar. Javier, por favor, hablemos, le pedí, tratando de alejarlo de ese grupo. Dudó, pero finalmente lo conseguí. La conversación comenzó en un tono tenso, pero pronto se transformó en una batalla de emociones. Él me hablaba sobre sus sueños, sobre cómo deseaba huir lejos y dejar todo atrás. Pero detrás de cada palabra, había una fragilidad que no podía ignorar. ¿Crees que este camino te llevará a algún lugar, Javier? Mira a tu alrededor. Esto no es libertad, es una prisión disfrazada, le dije, con la voz entrecortada. Su mirada se endureció, pero también había una chispa de duda. ¿Y cuál es tu solución, Miguel? ¿Quedarnos aquí, tirados, esperando que la vida cambie? No puedo esperar más. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Era cierto que yo también me sentía atrapado. La diferencia era que, a pesar del miedo, aún guardaba la esperanza de un futuro diferente. Su desesperación era un espejo de mi propio miedo a fracasar, a no poder comenzar de nuevo. Pero, al mismo tiempo, sabía que esa no era la única salida. Mientras discutíamos, una sirena resonó a lo lejos, y un escalofrío recorrió mi espalda. La ciudad estaba a punto de convertirse en un escenario caótico, y necesitaba hacer algo antes de que la noche se tornara aún más oscura. Javier, necesitas entender que hay una salida. No tienes que hundirte en esto. No puedo dejarte solo en esto, imploré, casi con la voz quebrada. En ese momento, un hombre alto y encapuchado se acercó, y la atmósfera a nuestro alrededor cambió drásticamente. El grupo que rodeaba a Javier se dispersó, y la tensión aumentó. El hombre miró a Javier con un brillo amenazador en los ojos. Llegas tarde. Es hora de decidir de qué lado estás, chico, dijo, y el pánico se apoderó de mí. La mirada de Javier osciló entre el miedo y la curiosidad. Estaba a punto de tomar una decisión que podría cambiar completamente su destino, y necesitaba actuar rápido. Javier, no necesitas esto, recuerda quién eres, lo que siempre has soñado, grité, pero mi voz casi se perdió en el caos del momento. La tensión aumentó, y el hombre avanzó, pero Javier dudó. El momento se extendió, y me di cuenta de que la vida de mi amigo estaba en juego. Lo que había comenzado como un simple desahogo se había convertido en una batalla por su alma. No sabía qué hacer, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Entonces, una idea surgió en mi mente. Javier, ¿y si lo intentamos juntos? Si realmente quieres cambiar, entonces hagámoslo juntos. Vamos a luchar por nuestra libertad, pero de una manera diferente. Te ayudaré a encontrar un trabajo, a conseguir los documentos que necesitas. No necesitamos elegir este camino, le dije, y la esperanza comenzó a brillar de nuevo en mi corazón. Él me miró, y la expresión en su rostro comenzó a cambiar. El brillo en sus ojos comenzó a apagarse, dando lugar a una profunda confusión. ¿Estás dispuesto a hacer eso por mí?, preguntó, con la voz temblorosa. Sí. No voy a dejar que te pierdas. Vamos a salir de esto, juntos, afirmé, y la determinación en mi voz parecía tocar algo dentro de él. El hombre encapuchado estaba ahora a pocos pasos de nosotros, pero estaba concentrado en Javier. Necesitaba saber que todavía había un camino hacia la luz, incluso mientras luchaba contra mis propias sombras. Finalmente, Javier dio un paso atrás, y la decisión comenzaba a tomar forma en su mente.
tienes razón. No quiero esto. Quiero más para nosotros, dijo, y en ese momento, las cadenas que lo ataban comenzaron a romperse. La tensión se disipó un poco, pero la presencia del hombre encapuchado aún flotaba sobre nosotros. Necesitaba actuar rápidamente. Vamos, Javier. Necesitamos salir de aquí, le dije, tirando de su brazo. Y, al hacerlo, una ola de libertad comenzó a fluir entre nosotros, como si estuviéramos rompiendo con el pasado. Mientras nos alejábamos, me di cuenta de que ese fue un punto de inflexión no solo para Javier, sino también para mí. Su lucha me hizo confrontar mis propias fallas, mi indecisión para perseguir mis sueños. Había encontrado coraje donde antes solo había miedo. Esa noche, no solo Javier decidió cambiar, sino que también me di cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en el dinero o el éxito inmediato, sino en las amistades que construimos y las batallas que elegimos enfrentar juntos. Lo que pensaba que sería un final trágico se transformó en un nuevo comienzo, y, de alguna manera, la tormenta que se acercaba ahora parecía un poco menos amenazadora. Esa noche, mientras caminábamos apresuradamente por las calles, una mezcla de alivio y ansiedad me invadió. El peso que hasta entonces me acompañaba parecía un poco más ligero, pero la realidad aún estaba allí, esperándonos. Javier y yo habíamos tomado una decisión, pero el camino por delante estaba lejos de ser fácil. Lo primero que noté fue el cambio en la atmósfera a nuestro alrededor. Las risas y las músicas que antes resonaban parecían distantes, como si estuviéramos en un mundo diferente. Miré a Javier, sus ojos estaban llenos de incertidumbre, pero había una nueva determinación en ellos. ¿Y ahora?, preguntó, con la voz baja, casi perdida en la noche. Ahora, necesitamos encontrar un lugar seguro. Necesitamos pensar en un plan, respondí, tratando de ocultar el nerviosismo que comenzaba a formarse en mi estómago. La verdad era que no estaba seguro de qué hacer a continuación. Caminamos sin rumbo por un tiempo, hasta que encontramos un banco en un pequeño parque. Nos sentamos, y el silencio nos envolvió. El cielo estaba despejado, pero el frío comenzaba a apretar. ¿Realmente crees que podemos cambiar las cosas? Javier rompió el silencio, su voz cargada de duda. Sí, creo que podemos. Pero no será fácil. Necesitamos estar listos para enfrentar desafíos, respondí, tratando de transmitir confianza, aunque también sentía miedo. Él asintió, pero la expresión en su rostro mostraba que todavía luchaba con sus propias inseguridades. Los días siguientes fueron un torbellino. Al despertar, la realidad de nuestro desafío se instalaba de forma más pesada. Javier y yo comenzamos a buscar trabajos, pero cada puerta que tocábamos parecía cerrarse en nuestras caras. Las respuestas eran siempre las mismas: lo siento, pero no estamos contratando, o no tienes suficiente experiencia. La frustración comenzó a acumularse, y me di cuenta de que, para Javier, esto era un golpe aún más duro. Quizás debería volver a lo que estaba haciendo antes, sugirió una noche, mientras estábamos en casa, rodeados por pilas de currículos no leídos. Su voz estaba teñida de desesperación, y mi corazón se hundió. No, Javier. No podemos volver atrás. Almohadilla, 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 necesitamos seguir intentando, le dije, tratando de ser el ánimo que él necesitaba. Pero por dentro, mi propia determinación comenzaba a vacilar. En uno de esos días, decidimos ir a un centro de apoyo para inmigrantes. La idea de buscar ayuda me ponía nervioso, pero sabía que era necesario. Al llegar, encontramos personas con historias similares, y eso me dio un poco de esperanza. Hablamos con un consejero que nos orientó sobre cómo conseguir empleo y regularizar nuestra situación. Sus palabras nos trajeron un nuevo aliento, y por primera vez en semanas, vi una sonrisa en el rostro de Javier. Mira, no estamos solos. Hay personas que quieren ayudarnos, le dije, aliviado. Pareció creerlo, aunque solo por un breve momento. Pero pronto la realidad nos golpeó de nuevo. La burocracia era un laberinto. Formularios, documentos y largas esperas se convirtieron en parte de nuestra rutina. Cada paso adelante parecía ser seguido por 2 pasos atrás. Mientras lidiaba con todo esto,
empecé a reflexionar sobre mi propia vida. ¿Qué quería realmente? ¿Qué significaba ser libre? La lucha de Javier me hizo darme cuenta de que yo también estaba viviendo en una especie de prisión, no física, sino emocional. El miedo a fracasar, a no tener éxito, me paralizaba. Necesitaba enfrentar mis propios demonios, así como él estaba haciendo. Una noche, mientras Javier dormía, me senté a la mesa, mirando las paredes que nos rodeaban. Las sombras danzaban en las paredes, y me pregunté si realmente estábamos haciendo lo correcto. La duda era una compañera constante, pero la determinación de no dejar que mi amigo se perdiera me mantenía alerta. Recordé las palabras del consejero: el cambio toma tiempo. La persistencia es la clave. Decidí que, aunque la vida estuviera difícil, no podía rendirme. Necesitábamos encontrar un empleo, aunque fuera pequeño, y empezar a reconstruir nuestras vidas. Comencé a investigar oportunidades laborales, y esa acción me dio un nuevo enfoque. Los días pasaron, y finalmente conseguimos una entrevista en una pequeña tienda de alimentos. La emoción nos invadió. Por fin, una oportunidad, le dije, tratando de animar a Javier. La ansiedad estaba presente, pero también una esperanza renovada. Esa mañana, mientras nos preparábamos, miré a Javier y vi un brillo en sus ojos que no había visto en semanas. «Estamos juntos en esto, ¿verdad?», preguntó, y sonreí, sintiendo que, independientemente del resultado, ya habíamos dado un paso importante en nuestra jornada. Las consecuencias de ese punto de inflexión fueron profundas. No solo enfrentamos nuevos obstáculos, sino que también aprendimos a confiar el uno en el otro y en nosotros mismos. Y, a pesar de las incertidumbres que venían, había algo diferente en nosotros: el coraje de seguir luchando, de no rendirnos, de buscar la libertad que realmente importaba. Esa noche, mientras caminábamos apresuradamente por las calles, una mezcla de alivio y ansiedad me invadió. El peso que hasta entonces me acompañaba parecía un poco más ligero, pero la realidad aún estaba allí, esperándonos. Javier y yo habíamos tomado una decisión, pero el camino por delante estaba lejos de ser fácil. Lo primero que noté fue el cambio en la atmósfera a nuestro alrededor. Las risas y la música que antes resonaban parecían distantes, como si estuviéramos en un mundo diferente. Miré a Javier, sus ojos estaban llenos de incertidumbre, pero había una nueva determinación en ellos. «¿Y ahora?», preguntó, la voz baja, casi perdida en la noche. «Ahora, necesitamos encontrar un lugar seguro. Necesitamos pensar en un plan», respondí, tratando de ocultar el nerviosismo que comenzaba a formarse en mi estómago. La verdad era que no estaba seguro de qué hacer a continuación. Caminamos sin rumbo durante un tiempo, hasta que encontramos un banco en un pequeño parque. Nos sentamos, y el silencio nos envolvió. El cielo estaba despejado, pero el frío comenzaba a apretar. «¿Realmente crees que podemos cambiar las cosas?», rompió el silencio Javier, su voz cargada de duda. «Sí, creo que podemos. Pero no será fácil. Necesitamos estar listos para enfrentar desafíos», respondí, tratando de transmitir confianza, aunque también sentía miedo. Asintió, pero la expresión en su rostro mostraba que aún luchaba con sus propias inseguridades. Los días siguientes fueron un torbellino. Al despertar, la realidad de nuestro desafío se instalaba de forma más pesada. Javier y yo comenzamos a buscar empleo, pero cada puerta que tocábamos parecía cerrarse en nuestras caras. Las respuestas eran siempre las mismas: «Lo siento, pero no estamos contratando», o «no tienes suficiente experiencia». La frustración comenzó a acumularse, y me di cuenta de que, para Javier, esto era un golpe aún más duro. «Quizás debería volver a lo que hacía antes», sugirió una noche, mientras estábamos en casa, rodeados de montones de currículos no leídos. Su voz estaba teñida de desesperación, y mi corazón se hundió. «No, Javier. No podemos retroceder. Necesitamos seguir intentando», le dije, tratando de ser el ánimo que él necesitaba. Pero por dentro, mi propia determinación comenzaba a vacilar. En uno de esos días, decidimos ir a un centro de apoyo para inmigrantes. La idea de buscar ayuda me ponía nervioso, pero sabía que era necesario. Al llegar,
encontramos personas con historias similares, y eso me dio un poco de esperanza. Hablamos con un consejero que nos orientó sobre cómo conseguir empleo y regularizar nuestra situación. Sus palabras nos trajeron un nuevo aliento, y por primera vez en semanas, vi una sonrisa en el rostro de Javier. Mira, no estamos solos. Hay personas que quieren ayudarnos, le dije, aliviado. Pareció creerlo, aunque solo por un breve momento. Pero pronto la realidad nos golpeó de nuevo. La burocracia era un laberinto. Formularios, documentos y largas esperas se convirtieron en parte de nuestra rutina. Cada paso adelante parecía ser seguido por 2 pasos atrás. Mientras lidiaba con todo esto, empecé a reflexionar sobre mi propia vida. ¿Qué quería realmente? ¿Qué significaba ser libre? La lucha de Javier me hizo darme cuenta de que yo también estaba viviendo en una especie de prisión, no física, sino emocional. El miedo a fracasar, a no tener éxito, me paralizaba. Necesitaba enfrentar mis propios demonios, así como él estaba haciendo. Una noche, mientras Javier dormía, me senté a la mesa, mirando las paredes que nos rodeaban. Las sombras danzaban en las paredes, y me pregunté si realmente estábamos haciendo lo correcto. La duda era una compañera constante, pero la determinación de no dejar que mi amigo se perdiera me mantenía alerta. Recordé las palabras del consejero: el cambio toma tiempo. La persistencia es la clave. Decidí que, aunque la vida estuviera difícil, no podía rendirme. Necesitábamos encontrar un empleo, aunque fuera pequeño, y empezar a reconstruir nuestras vidas. Almohadilla, 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 comencé a investigar oportunidades de trabajo, y esta acción me dio un nuevo enfoque. Los días pasaron y, finalmente, conseguimos una entrevista en una pequeña tienda de alimentos. La emoción nos invadió. Finalmente, una oportunidad, dije, tratando de animar a Javier. La ansiedad estaba presente, pero también una esperanza renovada. Esa mañana, mientras nos preparábamos, miré a Javier y vi un brillo en sus ojos que no había visto en semanas. «Estamos juntos en esto, ¿verdad?», preguntó él, y sonreí, sintiendo que, independientemente del resultado, ya habíamos dado un paso importante en nuestra jornada. Las consecuencias de ese punto de inflexión fueron profundas. No solo enfrentamos nuevos obstáculos, sino que también aprendimos a confiar el uno en el otro y en nosotros mismos. Y, a pesar de las incertidumbres que se presentaban, había algo diferente en nosotros: el coraje de seguir luchando, de no rendirnos, de buscar la libertad que realmente importaba. Me di cuenta de que el éxito no se trataba solo de conquistar bienes materiales, sino de encontrar un propósito, sobre la fuerza de la amistad y la determinación de seguir adelante. Esta nueva perspectiva comenzó a moldear mi visión del mundo, y, poco a poco, las lecciones que aprendí se convirtieron en parte de quién soy. El día de la entrevista llegó, y la ansiedad estaba en su punto máximo. Mientras me miraba en el espejo, podía ver la tensión en mi rostro. «Vamos, tú puedes», murmuré para mí mismo, tratando de animarme. Javier estaba en la habitación de al lado, su propia inseguridad visible en la forma en que se preparaba. Era un momento que definiría no solo nuestro futuro, sino también nuestra amistad. Llegamos a la tienda de alimentos, un pequeño establecimiento que exhalaba un olor acogedor a pan fresco y frutas maduras. El propietario, un hombre de mediana edad con una sonrisa cálida, nos saludó y nos condujo a una pequeña sala de reuniones. Mi corazón latía acelerado. «Vamos, es solo una conversación», pensé, tratando de calmar la tormenta en mi mente. Pero, tan pronto como el propietario comenzó a hacernos preguntas, me di cuenta de que la tensión se acumulaba. Javier parecía nervioso, sus dedos temblaban levemente. El hombre quería saber sobre nuestras experiencias, y la verdad es que no teníamos mucho que ofrecer. Hablé sobre mi trabajo anterior, sobre cómo siempre me esforzaba por aprender y ayudar. Pero a cada respuesta, la expresión del propietario se volvía más escéptica. El miedo a fracasar oprimía mi pecho como una mano invisible. Fue entonces que una pregunta me tomó por sorpresa. «¿Por qué quieren trabajar aquí?», preguntó, y me di cuenta de que la respuesta no debía ser solo sobre la necesidad de dinero. La respuesta necesitaba ser sincera.
Miré a Javier y vi que él también estaba luchando con las palabras. Un silencio se instaló entre nosotros, y el tiempo parecía arrastrarse. Porque necesitamos un nuevo comienzo, dije finalmente, mi voz baja, pero firme. Estamos en busca de una oportunidad para reconstruir nuestras vidas. No tenemos mucho, pero estamos dispuestos a trabajar duro, a aprender y a crecer. El propietario nos observó atentamente, y sentí que, por primera vez, estábamos mostrando nuestra verdadera esencia. Javier, al ver que había hablado desde el fondo del corazón, se animó. Quiero hacer la diferencia aquí. Quiero ser parte de algo más grande. No se trata solo del trabajo, se trata de pertenencia, añadió, y sus palabras resonaron en la sala. El hombre sonrió, pero había una vacilación en su mirada. Nos hizo algunas preguntas más, y la tensión en el aire parecía palpable. Cuando terminó, nos dejó esperando, diciendo que necesitaba un momento para pensar. Recuerdo mirar a Javier, ambos respirando hondo. ¿Qué haríamos si nos rechazaban de nuevo? ¿Sería otro golpe a nuestras esperanzas ya tan frágiles? Mientras esperábamos, sentí la presión de nuestro pasado envolviéndonos. Las noches sin dormir, las puertas cerradas, el miedo constante de no ser suficientes. Pero, al mismo tiempo, había una nueva fuerza dentro de mí. Me di cuenta de que, a pesar de todos los desafíos, todavía estábamos allí, juntos, luchando por un nuevo comienzo. Eso era algo que debíamos celebrar, sin importar el resultado. Después de lo que parecieron horas, el propietario volvió. Nos miró, y su sonrisa se amplió. Ustedes tienen algo especial, y siento que pueden contribuir mucho a mi tienda. Me gustaría ofrecerles un empleo. En ese momento, una ola de alivio y alegría me envolvió. El peso que llevábamos parecía haberse disipado, y miré a Javier, sus ojos brillando. Lo logramos. Lo abracé con fuerza, y él rió, un sonido que parecía haber estado perdido en nuestro camino. Tan pronto como salimos de la tienda, la sensación de libertad y renacimiento nos invadió. No era solo un trabajo, era una oportunidad para reiniciar, para crear algo nuevo. La amistad entre nosotros se fortaleció en ese momento, una conexión que se volvió inquebrantable a través de las dificultades que enfrentamos juntos. Mientras caminábamos por las calles, ahora iluminadas por una suave luz, me di cuenta de que la verdadera riqueza no estaba solo en las conquistas materiales, sino en la fuerza que encontramos en nosotros mismos y en la amistad que cultivamos. Aprendí que los fracasos y los nuevos comienzos son parte de la vida. Lo que realmente importa es el coraje de levantarse y seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Esa noche, al mirar las estrellas, sentí una paz que no conocía desde hacía mucho tiempo. Había desafíos por delante, pero estábamos listos para enfrentarlos. Y, sobre todo, sabíamos que no estábamos solos. A través de la lucha, crecimos y nos volvimos más fuertes, y esta jornada, con todas sus incertidumbres, nos enseñó a valorar cada pequeño paso hacia nuestro sueño. La sensación de alivio y alegría aún pulsaba en mí mientras caminábamos por las calles. Javier y yo intercambiamos miradas cómplices, como si nuestras almas se hubieran entrelazado en ese momento decisivo. El peso que llevábamos sobre nuestros hombros parecía haberse disipado, y sentía que finalmente estábamos en el camino correcto. En los días que siguieron, la rutina comenzó a tomar forma. Nos despertábamos temprano, listos para enfrentar el día con un nuevo propósito. El trabajo en la tienda era desafiante, pero, al mismo tiempo, gratificante. Aprendí a preparar los panes frescos, a organizar las estanterías y a atender a los clientes con una sonrisa. Cada tarea me hacía sentir que estaba contribuyendo a algo más grande, y esa sensación era revitalizante. Javier, por su parte, se destacó en el servicio al cliente, siempre aportando un toque de alegría y desenfado a cada interacción. La forma en que hablaba con la gente hacía que se sintieran especiales y bienvenidos. Cierta tarde, mientras organizaba algunas frutas, noté que un cliente anciano me miraba con curiosidad. Se acercó, y comenzamos a conversar. «¿Tienes algo diferente, joven? Parece que realmente eres feliz aquí», dijo, con una cálida sonrisa. Aquellas palabras tocaron mi corazón.
Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Yu había olvidado lo bueno que es sentirse apreciado. Sí, señor. Estoy muy feliz. Esto es más que un empleo para mí, es una nueva oportunidad, respondí, sintiendo una ola de gratitud. Muchas veces, después del trabajo, Javier y yo nos sentábamos en un banco cerca de la tienda para reflexionar sobre el día. ¿Recuerdas nuestra entrevista? Parecía que el mundo se estaba desmoronando, comentó una vez, riendo. Yo reí también, recordando la tensión que nos rodeaba. Es curioso cómo cambian las cosas. Pensé que nunca lo lograríamos, confesé. Pero aquí estamos, haciendo lo que amamos, y lo más importante, apoyándonos mutuamente. Javier asintió, y el silencio entre nosotros era cómodo, lleno de comprensión y apoyo. Con el tiempo, algo más comenzó a florecer. La gente de la comunidad empezó a conocernos, y ya no éramos solo dos jóvenes en busca de un trabajo. Nos convertimos en parte de esa pequeña tienda, parte de la vida de las personas que frecuentaban el lugar. Escuché historias, compartí risas, de alguna manera, cada interacción me ayudaba a sanar las heridas del pasado. Me sentía como si hubiera encontrado un hogar. Pero los recuerdos de las luchas anteriores todavía estaban ahí, susurrando de vez en cuando. Una noche, al volver a casa, no pude evitar pensar en cómo nuestras vidas habían cambiado. Javier, ¿te has detenido a pensar en todo lo que hemos pasado, en cuanto nos hemos esforzado para llegar hasta aquí? Le pregunté mientras caminábamos. Él me miró, pensativo. Sí, muchas veces. Pero no podemos perdernos en el pasado. Lo que importa es que estamos viviendo el presente ahora, respondió, con una sabiduría que admiraba. Esas conversaciones profundas nos ayudaron a comprender que, aunque el pasado era doloroso, nos había moldeado. Aprendimos a ser más fuertes, más empáticos y más agradecidos. Y, juntos, éramos capaces de enfrentar cualquier desafío que viniera. Cierta mañana, el propietario de la tienda nos llamó a una reunión. Parecía emocionado, y mi corazón se aceleró. Estoy pensando en expandir la tienda, y me gustaría que ustedes dos asumieran más responsabilidades, dijo. Sentí una mezcla de emoción y miedo. Era una nueva oportunidad, pero también una nueva presión. Miré a Javier, y él sonrió. Estamos listos para esto, dije, con más confianza de la que realmente sentía. En los días siguientes, comenzamos a planear la expansión, y eso trajo un nuevo nivel de entusiasmo a nuestra rutina. Sabía que no sería fácil, pero la idea de crecer juntos, de construir algo significativo, me daba fuerzas. Así, a cada paso, nos dábamos cuenta de que la verdadera victoria no estaba solo en conseguir un empleo, sino en convertirnos en las mejores versiones de nosotros mismos. Esa noche, al mirar las estrellas una vez más, me di cuenta de que la vida era un viaje lleno de altibajos. Pero ahora estaba dispuesto a abrazar cada momento. Con Javier a mi lado, sentía que podía enfrentar cualquier tormenta. La amistad, que antes parecía frágil, ahora era un ancla sólida, un cimiento que sostenía nuestros sueños. El futuro era incierto, pero, juntos, estábamos listos para explorarlo. A medida que los días se transformaban en semanas, me encontraba inmerso en una nueva realidad. La tienda, que antes era solo un empleo, ahora palpitaba con una vida que nunca imaginé sentir. Cada pan que salía del horno, cada sonrisa de un cliente satisfecho, todo eso tenía un significado. Estaba aprendiendo a apreciar las pequeñas cosas, y eso me trajo una paz que antes parecía distante. La expansión de la tienda trajo nuevos desafíos, pero, al mismo tiempo, nuevas posibilidades. Con Javier a mi lado, sentía que estábamos listos para enfrentar cualquier curva que la vida nos presentara. Él se había convertido en más que un amigo, era mi compañero, mi apoyo. Juntos, planeamos estrategias, organizamos eventos, y con el tiempo, la tienda se convirtió en un punto de encuentro para la comunidad. La gente comenzó a compartir sus historias, sus risas e incluso sus problemas. El lugar se estaba transformando en un hogar para todos nosotros. Reflexionando sobre todo esto, me di cuenta de cómo mi viaje estuvo marcado por una profunda transformación. Las dificultades que enfrenté,
las lágrimas que derramé y las noches en que dudé de mí mismo, todo eso fue parte de un proceso mayor. Aprendí que la verdadera riqueza no está solo en tener éxito financiero, sino en construir conexiones significativas y encontrar alegría en las pequeñas cosas del día a día. Una noche, mientras organizábamos los productos en la estantería, miré a Javier y le dije, nunca pensé que llegaríamos tan lejos. Recuerdo cómo estábamos perdidos, y ahora estamos aquí, haciendo algo que amamos. Él sonrió, y vi en su mirada la misma gratitud que sentía. Cada paso que hemos dado ha valido la pena. Lo que importa es que aprendimos a levantarnos, no importa cuántas veces la vida nos derribe, respondió. Estas conversaciones me ayudaron a entender que el reinicio es una oportunidad de transformación. Ya no soy la persona que temía fracasar. Con cada desafío que superamos, mi confianza crecía. El dolor del pasado se transformó en aprendizaje, y ahora veía la vida como un viaje lleno de posibilidades. La amistad que construí con Javier no solo impactó mi vida, sino que también me hizo reconocer el valor de las relaciones. A veces, las personas entran en nuestras vidas para enseñarnos lecciones valiosas. Ahora entiendo que la verdadera sabiduría es saber que no estamos solos. Juntos, somos más fuertes. Cuando miro hacia el futuro, siento una mezcla de emoción y esperanza. Lo que antes parecía incierto ahora brilla con oportunidades. Estoy listo para abrazar lo desconocido, sabiendo que, independientemente de lo que venga, tengo un amigo a mi lado. Y eso hace toda la diferencia. Si alguna vez enfrentaste desafíos y te sentiste perdido, recuerda, nunca es tarde para reiniciar. Abre tu corazón a nuevas experiencias y amistades, y permítete crecer a partir de las dificultades. Comparte tus historias y reflexiones, porque cada experiencia tiene el poder de inspirar a los demás. No olvides dar me gusta y suscribirte para que juntos podamos continuar este viaje de aprendizaje y transformación. Tu participación es fundamental para que más personas puedan encontrar esperanza y fuerza en sus propias historias. Vamos juntos, un paso a la vez.